continuando, ¿no es cierto? Empezamos con el uso. Vamos a ver la sinapsis, la transmisión del impulso nervioso. Instrucción similar que las neuronas, dando redes de comunicación. La idea, ¿no es cierto?, es en su esquema, reflejo, reflejo, ¿ya? En que la señal no sé qué va a hacer la sinapsis para o sea, hacia el hacer en este caso que sufrió el golpe. Los componentes principales, entonces, tienen como función principal, ¿vale?, y es propagar el potencial de acción. ¿Vale? Nerviosa para darlo, la acción, para finalmente no sé, la función transmitir eso a otros neurones, eventualmente son efectorias, para inducir una respuesta. Entonces, se trata de una efectora como glándulas exocrinas, endocrinas, siguiendo entonces información desde las neuronas. El concepto de comunicación celular, ¿ya?, como sinapsis. Este efecto, ¿no es cierto?, la sinapsis, eh, tiene, ¿no es cierto?, comunicación, puede ser entre una neurona y un ejemplo. Hay que considerar que en el nervioso central tenemos una disposición bastante más compleja. Si usted que está a la derecha, va a ver cómo la cantidad de terminales axónicos están, ¿no es cierto?, haciendo sinapsis sobre la, todo esto en azul, ¿no es cierto?, en celeste, terminales axónicos haciendo sinapsis sobre todo el cuerpo, además como hay procesos gliales. Pero eso es solamente para indicarle que la complejidad que existe en la conectividad dentro del sistema nervioso central es compleja, ¿no es cierto?, que en la periferia. Esta conexión, ¿no es cierto?, de sináptica, quizá entre los neurones, puede ser como son el cuerpo celular, una neurona. También puede ser entre la acción y la dendrita, ¿ya?, que es una zona como donde se caracteriza por recibir información, pero también puede ser entre un cuerpo celular y otro. Hay otros tipos de sinapsis, entonces, que esta forma de comunicación existen de diversas maneras. Y clasificar estas sinapsis en dos tipos: sinapsis eléctricas y sinapsis químicas, ¿ya? Vamos a revisar un poquito más respecto de cada una de ellas. Pero, en general, lo primero que tenemos es la sinapsis eléctrica, sinapsis rápida, que básicamente es un principio de continuo celular. Ustedes se fijan en la izquierda, nosotros es una neurona presináptica, ¿no es cierto?, y postsináptica, y están prácticamente conectadas físicamente. Estas que están acá, conexiones, y a través de esto entonces los iones que utilizaron, ¿no es cierto?, van a poder fluir a través de estos conexiones, por eso se hace como continuo eléctrico. Y lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, en el esquema para poder analizar esto eléctricamente, si yo genero un estímulo eléctrico en la neurona presináptica, voy a tener un potencial de acción, ¿no es cierto?, que se va a generar, se va, ¿no es cierto?, a transmitir a la neurona postsináptica como un potencial de acción. En cambio, si nosotros miramos la sinapsis química, en la sinapsis química existe un espacio. Ustedes ven acá en el esquema de la derecha, ¿no es cierto?, está este espacio que se llama espacio sináptico,
donde entonces la neurona presináptica y la neurona postsináptica no están conectadas físicamente. Y lo que necesitamos acá son moléculas que se liberan, que se llaman neurotransmisores, que ellos van a viajar a través del espacio sináptico para unirse a receptores de la neurona postsináptica. Con eso vamos a poder tener entonces la comunicación y eventualmente la generación de un potencial de acción. Entonces esto se ve reflejado de nuevo acá en el esquema eléctrico. Entonces, si yo induzco un potencial de acción, voy a tener un potencial de acción en la neurona presináptica y eventualmente esto ya no va a ser automáticamente un potencial de acción en la neurona postsináptica, sino que vamos a tener una liberación de neurotransmisores que puede llegar a generar, ¿cierto?, un potencial de acción en la neurona postsináptica. Si miramos esta sinapsis eléctrica primero, como ya les comentaba, ¿no es cierto?, tiene estas uniones estrechas, está compuesta por proteínas que se llaman conexones, ¿ya? Tienen una particularidad de que son, bueno, muy rápidas y además son bidireccionales. Esto significa que los iones pueden fluir desde una neurona a la otra o viceversa. Entonces, esto permite una comunicación en ambos sentidos que no se da en la sinapsis química. Otorga esta continuidad citoplasmática, ¿no es cierto?, y permite este acoplamiento eléctrico, pero además son muy escasas. Como no son tubulables, no tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de tener una direccionalidad, estas sinapsis eléctricas no son muy abundantes dentro del sistema nervioso. Acá, ¿no es cierto?, podemos ver un esquema en 3 dimensiones de cómo se ven estos conexones, que básicamente se comportan como unos poros, por donde van a entonces pasar los iones desde una neurona a la otra. Y la gracia de esta conectividad, ¿no es cierto?, física que tienen estas dos neuronas, es que si yo genero un potencial de acción, yo acá estoy viendo, ¿no es cierto?, en este caso es voltaje, pero si yo veo, ¿no es cierto?, la inducción en la neurona presináptica, el retardo para que esto ocurra en la neurona postsináptica es muy poco, ¿ya? Tenemos menos de 0,1 milisegundos de diferencia, ¿no es cierto?, porque efectivamente están conectados. Entonces, es solamente el tiempo que se demoran los iones en pasar para poder generar una respuesta de tipo de potencial de acción en la neurona postsináptica. Si nos vamos ahora a la sinapsis química, ¿ya?, que esta en realidad es la más abundante, entonces tenemos que revisarla un poco más en detalle. Primero, si miramos la morfología, acá hay una fotografía electrónica de barrido, donde se observan estos axones, ¿no es cierto?, presinápticos que están haciendo sinapsis de nuevo sobre una neurona postsináptica. Entonces, lo que habíamos visto antes esquematizado, acá se ve, ¿no es cierto?, cómo es realmente. Tenemos muchos axones que están haciendo sinapsis sobre un solo cuerpo celular, o sea, sobre una neurona postsináptica. De ahí vamos a tratar también de entender cómo se genera o no se genera una respuesta si están llegando tantos inputs o tantas, ¿no es cierto?, señales sobre la misma neurona. En el esquema de la derecha, entonces, se ve un poco lo que ya vimos en la diapositiva anterior, donde tenemos este espacio sináptico, ¿ya? Tenemos estas vesículas que se ven acá, estas pelotitas con puntos rojos, que son vesículas con neurotransmisores en su interior, y que son liberados, estos neurotransmisores, en respuesta a un estímulo eléctrico, y va a llegar, ¿no es cierto?, hacia los receptores que están en la neurona postsináptica. Y aquí entonces el efecto, ¿ya?, se ve por estos neurotransmisores, ¿ya?, que esta secreción de los neurotransmisores, ¿no es cierto?, va a atravesar este espacio sináptico y van a efectivamente hacer un efecto en la célula postsináptica. Si miramos esta sinapsis química ahora en una microscopía electrónica, lo que vemos acá, no sé si esto está coloreado, por supuesto, las microscopías electrónicas son en blanco y negro, pero podemos observar, ¿ya?, una neurona presináptica, yo se la estoy marcando acá con el puntero, donde está lleno de vesículas. Todos estos circulitos, ¿no es cierto?, que se ven acá, son vesículas llenas de neurotransmisores. Y luego, acá tenemos, ¿no es cierto?, la hendidura sináptica o el espacio sináptico, y a continuación la neurona postsináptica. Entonces, todos estos vesículas con neurotransmisores están preparados
para cuando llegue el estímulo correcto, ¿no es cierto?, el potencial de acción, vamos a permitir la apertura de estas vesículas, que se libere el neurotransmisor y que viaje, ¿no es cierto?, hacia la neurona postsináptica. Entonces, el principio que estamos revisando es esto de la neurotransmisión, ¿ya? Donde en el soma de las neuronas presinápticas vamos a tener, ¿no es cierto?, muchas enzimas que están implicadas en la síntesis de los neurotransmisores, ¿ya? Entonces, básicamente estas enzimas van a utilizar algunas moléculas precursoras, ¿ya?, que las vamos a mirar después más adelante también, principalmente tirosina, triptofano, ¿no es cierto?, que vamos a empezar a generar algunos neurotransmisores específicos. Como vimos en la fotografía, estos neurotransmisores se van a almacenar en estas vesículas, que, ¿no es cierto?, tienen esta forma de vacuola, podemos pensar en ellas como unas bolsitas que tienen los neurotransmisores en su interior. Estos neurotransmisores normalmente, ¿no es cierto?, se están liberando de forma constante. Una cantidad muy pequeña, ya, una cantidad insuficiente para producir una respuesta fisiológica significativa. Pero es muy relevante que estos neurotransmisores se estén liberando en pequeña cantidad, porque las neuronas no se pueden ver una a la otra. Y como no están en contacto físico, pero necesitan tener la información de que no están solas en el universo, la neurona presináptica está constantemente liberando una pequeña cantidad de neurotransmisor para indicarle a la neurona postsináptica: estoy aquí, no estás sola, no te sientas mal, ¿no es cierto?, yo sigo estando aquí. Esa cantidad, ¿no es cierto?, que puede ser a lo mejor muy pequeña de neurotransmisor, permite entonces que esta sinapsis, esta conexión entre las neuronas perdure en el tiempo. Porque cuando las conexiones no son estimuladas, si efectivamente la neurona postsináptica deja de recibir estos neurotransmisores, se va a sentir sola y lo que va a hacer es retraer esa conexión, ¿no es cierto?, y finalmente esa conexión se va a perder. Eso se ve en mucha patología, ¿ya?, y eventualmente lo vamos a revisar también eh, el próximo año cuando veamos más cosas en patología. Y aquí también a lo mejor vamos a revisar en los seminarios, en las enfermedades que ustedes tienen que presentar, ¿ya? Ahora, cuando efectivamente ahora viene un potencial de acción, ¿ya?, viene un estímulo eléctrico muy grande, se va a activar lo que es principalmente importante para la liberación de las vesículas, que es una corriente de calcio. Esa corriente de calcio va a hacer que las vesículas cargadas con el neurotransmisor se fusionen con la membrana, ¿ya? Se van a fusionar con la membrana de la neurona presináptica y van a liberar este neurotransmisor, ¿ya? Entonces estos neurotransmisores van a ser expulsados al espacio sináptico. Este fenómeno ahora es en mayor cantidad, ¿ya? No es esta liberación, ¿no es cierto?, constitutiva para mantener la comunicación, sino que aquí vamos a generar una gran liberación de neurotransmisor. Y estos neurotransmisores, ¿ya?, antes de que lo veamos en esquema, son sustancias, ¿no es cierto?, que, como ya dije, se producen en el soma, ¿ya?, principalmente cuando uno considera en el orden, siempre habla de la neurona presináptica, pero en realidad se genera en el soma de todas las neuronas. Lo que pasa es que viajan en una sola dirección, porque la sinapsis química es unidireccional. Estos neurotransmisores, ¿no es cierto?, la relevancia que tienen es que van a alterar el funcionamiento de otras células, ¿ya?, que puede ser de una manera muy pequeña, muy corta en tiempo, o puede ser un efecto más duradero. Son todos hidrosolubles. Esto implica, ¿no es cierto?, que les gusta el agua y por ende no pueden atravesar la membrana de fosfolípidos, porque la membrana de fosfolípidos, ¿no es cierto?, es hidrofóbica. Entonces, tienen que ser liberados por este proceso de exocitosis, o sea, tienen que estar en una vesícula y la vesícula se tiene que fusionar con la membrana para que estos neurotransmisores puedan ser liberados. Y el efecto que van a tener estos neurotransmisores en la neurona postsináptica, ¿no es cierto?, va a ser utilizando receptores que están posicionados ahí en la membrana, no sé, de la neurona postsináptica. Y vamos a tener, ¿no es cierto?, una respuesta que va a depender del tipo de receptor que esté ahí presente. Entonces, como yo les decía, el tipo de receptor que esté presente va a indicarnos qué respuesta vamos a tener. Porque la respuesta puede ser de tipo excitatoria, ¿ya?,
generando lo que se conoce como potencial posináptico excitatorio, o PPSE, y que va a generar entonces la producción de un nuevo potencial de acción, ¿ya? Eso es PA, un potencial de acción, en la neurona, ¿no es cierto?, posináptica, o también podemos tener una respuesta de tipo inhibitoria, donde lo que se va a generar entonces es un potencial posináptico inhibitorio que se llama PPSI, ¿ya? Que lo que hace es frenar el desarrollo de un nuevo potencial de acción. Vamos a ver al final de esta clase eh, cuál es el balance, porque como yo les decía, estamos recibiendo muchos estímulos y van a ser algunos estímulos excitatorios y otros van a ser inhibitorios, y vamos a revisar entonces cuándo efectivamente gana uno o gana el otro y se genera una respuesta o no se genera una respuesta. Y estos neurotransmisores, ¿no es cierto?, entonces que van a unirse a estos receptores, son al menos 18 tipos de neurotransmisores distintos que se conocen, ¿ya? Que tienen algunas formas, algunas pequeñas diferencias en su actuar, pero principalmente, ¿no es cierto?, va a depender del receptor que lo reciba, la respuesta que nosotros vamos a tener, ¿ya? Y bueno, eso vamos a verlo también al final, que la interacción también que se genera entre el neurotransmisor y el receptor debe ser muy efímera, muy cortita en el tiempo, ¿ya? Debe concluir rápidamente, porque el receptor, ¿no es cierto?, tiene que quedar disponible para ser activado nuevamente. No puede quedarse pegado el neurotransmisor al receptor, porque va a señalizar una vez, pero después de eso el receptor, ¿no es cierto?, se va finalmente a bloquear y a lo mejor hasta se va a desaparecer de la membrana. Entonces, esto es casi un touch and go. El neurotransmisor va, activa el receptor y se suelta del receptor. Aquí hay una tabla, ¿ya?, que no se las voy a explicar, pero para que vean, ¿no es cierto?, cuáles son los principales neurotransmisores, ¿ya? Y aquí está también descrita la acción y la ubicación donde están. Me voy a solamente centrar en dos, ¿ya? El ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio a nivel del cerebro. Y también tenemos los del final, que es el glutamato y el aspartato, ¿ya?, que son los neurotransmisores excitatorios del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, presentes en la corteza cerebral, el cerebelo y la médula espinal, y son los excitatorios por excelencia. O sea, si ustedes se quieren aprender algunos, así rápidamente de memoria, eh, yo me centraría en el GABA, que es el inhibitorio, y el glutamato, que es el excitatorio, ¿ya? Tenemos otros que los vamos a ir revisando a medida que veamos sistema nervioso, ¿no es cierto?, autónomo, y también tenemos otros que los vamos a ver en algunas de las patologías, por ejemplo, la serotonina, ¿ya?, que está muy relacionado con los mecanismos de depresión, entonces por eso a lo mejor les suena un poco más, ¿ya? Eh, en este esquema, ¿ya?, lo que yo quiero mostrarles un poco es qué pasa cuando se activa esta neurona presináptica. Nosotros tenemos a la izquierda, ¿ya?, el modelo nos está mostrando el estado de reposo, donde tenemos nuestra neurona presináptica, ¿no es cierto?, nuestra neurona postsináptica, y tenemos las vesículas con los neurotransmisores. Está todo esperando a que llegue un estímulo. Si nos pasamos al esquema de la derecha, vemos que llega el estímulo, que es este potencial de acción, ¿ya?, que está marcado acá como electricidad, y eso es lo que va a generar, que es lo más relevante que yo les había dicho, es la apertura de unos canales de calcio, que son canales de calcio dependientes de voltaje. O sea, cuando viene este potencial de acción, que lo que está haciendo es cambiar, ¿no es cierto?, la polaridad de la membrana, como ustedes vieron ya en la clase, eh, está entrando sodio, ¿no es cierto?, tenemos una mayor carga positiva en el interior, eso genera, ese cambio de voltaje, va a generar la apertura de estos canales de calcio. Y este calcio va a entrar y se va a unir a un sinnúmero de proteínas que son dependientes de calcio, que van a participar en el proceso de fusionar esta vesícula en la membrana de la neurona presináptica. Y al fusionar esta vesícula se va a poder abrir y va a liberar el neurotransmisor, ¿ya? Y este neurotransmisor va a llegar a los receptores, ¿no es cierto?, que están en la membrana de la neurona postsináptica y van a generar su respuesta. Ese es el estado, ¿no es cierto?, que se produce cuando se activa. Ahora, ¿qué pasa acá?
Cuando efectivamente este proceso ocurre, ¿ya? Esto luego vuelve a frenar. Cuando se acaba el estímulo del potencial de acción, estas vesículas dejan de fusionarse, deja de liberarse el neurotransmisor y volvemos entonces al estado de reposo, ¿ya? Tenemos algunos fenómenos que son, ¿no es cierto?, no tan normales o no tan usuales, ¿ya? Y esto es un fenómeno que se ve principalmente en laboratorio, con estimulaciones eléctricas artificiales, pero es bueno saber que cuando nosotros tenemos una alta frecuencia de potenciales de acción, o sea que viene un potencial de acción tras otro, lo que vamos a generar es la liberación de mayor cantidad de neurotransmisor, porque va a entrar más calcio. Entonces acuérdense que si entra calcio, se libera neurotransmisor. Si tenemos muchos estímulos de potenciales de acción, mucha depolarización de la membrana, va a entrar mucho calcio, se va a liberar mucho neurotransmisor, ¿ya? Entonces tenemos una relación, no es proporcional, pero entre la concentración de calcio intracelular con respecto a la cantidad de neurotransmisor que va a ser liberado. Eventualmente puede aparecer este proceso que se llama fatiga sináptica, ¿ya? Ahora, esto efectivamente se ha visto solo en laboratorio, donde se muestra acá que si nosotros generamos, ¿no es cierto?, un tren de estimulación, ¿ya?, una alta estimulación, vamos a empezar a generar mucho salida de neurotransmisor y lo podemos ver de mejor manera en esta fotografía electrónica, ¿ya?, donde esta microscopía electrónica, ¿no es cierto?, que vemos que tenemos muchas vesículas en la neurona presináptica y llega un momento en que se acaban, ¿ya?, que es lo que estamos viendo en B, acá a la derecha. Entonces tenemos muy pocas vesículas, se ven solo 4, 5, 6 vesículas, y esto es porque ya esa neurona no puede seguir liberando neurotransmisor, se le acabó la reserva de neurotransmisor. Entonces es una fatiga sináptica, esta sinapsis deja de estar funcionando. ¿Qué va a pasar? Es un proceso reversible. Entonces, después de un tiempo, ¿no es cierto?, la neurona presináptica va a generar una gran cantidad de vesículas de nuevo con neurotransmisor y va a estar dispuesta a poder responder nuevamente a un estímulo. Y finalmente, con este proceso, ¿no es cierto?, de la sinapsis, tenemos que, como ya les había comentado, la unión entre el neurotransmisor y el receptor tiene que ser muy corta en el tiempo para permitir que este receptor vuelva, ¿no es cierto?, a responder a un nuevo estímulo. El neurotransmisor tiene que ser rápidamente captado, ¿no es cierto?, por la membrana postsináptica y por la terminación, ¿no es cierto?, y tiene que rápidamente ser o destruido o devuelto en la neurona presináptica, ¿no es cierto?, o va a difundir, ¿ya? Entonces, tenemos acá en este esquema tres mecanismos que pueden ocurrir. Primero, la difusión, ya que este neurotransmisor se vaya del espacio sináptico y no va a llegar muy lejos, ¿ya? No es que vaya a viajar eternamente, porque aquí alrededor de la sinapsis están las células gliales, ¿ya? La microglia, los astrocitos están aquí alrededor de la sinapsis. Y ellos se van a encargar de destruir y reutilizar este neurotransmisor, ¿no es cierto?, como para sintetizar otras cosas. También vamos a tener, obviamente, la recepción, acá está el receptor, ¿no es cierto?, de este neurotransmisor, y también tenemos moléculas que se van a encargar, enzimas principalmente, de romper estos neurotransmisores, ¿ya? Los van a romper, con eso ya no quedan activos, no pueden seguir estimulando al receptor. Y el otro proceso que ocurre es la recaptación, ¿ya? Esta recaptación en la neurona presináptica sirve para poder utilizar, ¿no es cierto?, el neurotransmisor como material de partida para sintetizar nuevo neurotransmisor, y también sirve para evaluar, ¿ya? La neurona presináptica evalúa que si efectivamente está recibiendo mucho neurotransmisor de vuelta es porque está liberando mucho. Entonces también les sirve para una sintonía fina para ver cuánto puede botar, si está botando mucho, un poco, y controlar un poco la liberación del neurotransmisor al siguiente estímulo. Una vez que ya vimos, ¿no es cierto?, todo el proceso como presináptico, o sea, los neurotransmisores, cómo se activa la entrada de calcio, que nos está estimulando la liberación de este neurotransmisor, tenemos que revisar la parte postsináptica. Y ahí tenemos a los receptores. Estos receptores son complejos proteicos, ¿ya? Son receptores que pueden ser acoplados a un segundo mensajero, que se llaman receptores de tipo metabotrópicos, ¿ya?, que tienen algunos componentes que ustedes pueden revisar después acá en la diapositiva.
¿ya? Pero lo importante es que es un receptor que normalmente, o sea, que actúa acoplado a un segundo mensajero, siempre, y que está normalmente unido a una proteína G, que es el proceso de segundo mensajero. El otro tipo de receptores son receptores con canal iónico, ¿ya? Que se llaman receptores de tipo ionotrópicos, y estos receptores, ¿no es cierto?, lo que hacen es, no necesitan un segundo mensajero, sino que como son canales iónicos, dejan pasar iones directamente. Entonces, una vez que se activan, se abren y pasan los iones, ¿ya? Entonces, estos receptores, ¿no es cierto?, vamos a tener, perdón, me devuelvo, en algunos casos, ¿no es cierto?, que este receptor cuando se activa va, va a inducirse la modificación en la permeabilidad del canal, como yo les decía, o sea, se va a abrir o se va a mantener abierto por más tiempo. También, ¿no es cierto?, puede generar que una activación de un segundo mensajero va a cambiar la conductancia de otro canal iónico lejos, ¿ya? Es un proceso que es complejo a lo mejor de entender en el primer momento, pero lo importante, ¿no es cierto?, es saber que dependiendo del tipo de receptor, si es un receptor metabotrópico o un receptor ionotrópico, nosotros vamos a tener una respuesta. Si es un receptor ionotrópico, ¿ya?, un canal iónico, lo que va a hacer es abrirse y dejar pasar iones. En cambio, un receptor metabotrópico es más lento en la respuesta y va a generar una cascada al interior de la célula que va a afectar más procesos. Va a afectar a lo mejor directamente a canales iónicos o va a afectar, ¿no es cierto?, la síntesis de nuevas proteínas. Es un proceso bastante más complejo y lo vamos a revisar en unas diapositivas un poco más adelante, ¿ya? Tenemos que saber también que los receptores, si son estimulados continuamente por un neurotransmisor, ¿no es cierto?, o por fármacos, ¿ya?, que son fármacos que sean agonistas a este receptor, se van a hacer de tipo hiposensibles, o sea, ¿ya?, no van a seguir respondiendo. En cambio, los que no son estimulados, ¿no es cierto?, o son bloqueados crónicamente con algún antagonista, se hacen hipersensibles. ¿Qué significa esto? Que los que son hiposensibles van a necesitar cada vez una mayor cantidad de neurotransmisor o de agonista para responder. Y los que se hacen hipersensibles, ¿no es cierto?, con pequeñas cantidades van a responder a lo mejor de manera exagerada. Entonces, esto es un proceso que ocurre mucho también con las drogas de abuso. Las drogas de abuso generan, ¿ya?, o los mismos, ¿no es cierto?, medicamentos para el dolor. Lo que hacen es cuando se genera este acostumbramiento también, los receptores empiezan a ser hiposensibles y cada vez necesitamos una dosis mayor para tener una respuesta, ¿ya? Entonces, esta suprarregulación o infrarregulación de los receptores, ¿no es cierto?, influye, como yo les decía, en el desarrollo de la tolerancia y la dependencia física, ¿ya? Porque vamos a necesitar más cantidad o con pequeñas cantidades vamos a tener una respuesta muy elevada, ¿ya? Y como habíamos visto en el esquema, ¿ya?, los receptores para los neurotransmisores están principalmente a nivel de la neurona postsináptica, pero había algunos que estaban, ¿no es cierto?, en la neurona presináptica. Y eso es lo que yo les comentaba, que permite un control estricto de la liberación del neurotransmisor. Es, es como un sistema de feedback, ¿ya?, donde si está recibiendo mucho neurotransmisor de vuelta, la neurona presináptica, logra regular, ¿no es cierto?, la liberación del neurotransmisor en la siguiente descargas que genere. Entonces, si nosotros miramos acá, ya en el esquema a lo mejor es un poquito más fácil, vamos a tener los potenciales postsinápticos que se generan en respuesta al neurotransmisor, ¿ya? Los receptores son más de 100, o sea, tenemos muchos receptores y generalmente se clasifican en estos dos tipos que ya les comenté. Ionotrópicos, ¿ya?, que son canales iónicos, y los metabotrópicos que están acoplados a proteína G, o sea, con una respuesta de segundo mensajero. Si vemos en el esquema, ¿ya?, los receptores de tipo ionotrópicos, cuando se une, ¿no es cierto?, el neurotransmisor, este canal, que es un canal iónico, se abre y los iones fluyen. En el caso del receptor metabotrópico, ¿ya?, el neurotransmisor se une y lo que hace eso es generar que se active la proteína G, que está unida a este receptor. Y eso puede generar, ¿no es cierto?, respuestas. Acá como ejemplo está mostrado, ¿no es cierto?, que se abra un canal o que cambie, ¿no es cierto?, la permeabilidad de este canal. Pero también puede generar respuestas hacia el intracelular, ¿ya?
Los ionotrópicos, entonces, los vamos a clasificar, ¿ya? Que son canales iónicos, pero siempre va a ser importante cuál es el ion que dejan pasar. Si tenemos, ¿no es cierto?, que se une el neurotransmisor, ya sabemos que este receptor o este canal iónico, ¿no es cierto?, está cerrado, y al unirse, este neurotransmisor, ¿no es cierto?, se abre y pasan los iones. Una vez que se suelta el neurotransmisor, ya por eso es que tiene que ser una unión corta en el tiempo, es un touch and go nomás, lo suelta y este canal se vuelve a cerrar. Y lo importante es el tipo de ion que deja pasar. Si tenemos iones, ¿no es cierto?, como sodio o calcio, se va a generar una reacción de depolarización en la neurona postsináptica y se genera un potencial postsináptico excitatorio. En cambio, si el ion que pasa a través de este canal iónico es cloro, se genera una hiperpolarización, ¿ya? Y es un potencial postsináptico de tipo inhibitorio. Porque si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, las cargas positivas al interior de la membrana generaban depolarización, y en cambio las cargas negativas generan hiperpolarización. Los receptores metabotrópicos, ¿ya? Son todos unidos a proteína G, ¿ya? Son responsables, como yo les decía, de la transmisión sináptica lenta. También existe una gran variedad de estos receptores de tipo metabotrópico y, ¿no es cierto?, normalmente cuando el blanco final de esta neurotransmisión, ¿no es cierto?, metabotrópica puede ser un canal iónico, como por ejemplo, en este caso, se está mostrando acá un canal de potasio, ¿ya? Donde el potasio, que también sabemos que, ¿no es cierto?, no tiene que estar en el interior, o sea, perdón, tiene que estar en el interior, y si estos canales se abren, el potasio va a salir, ¿ya? Si generamos la apertura de un canal de potasio, vamos a tener la salida de potasio y generando una hiperpolarización al interior de la célula, ¿ya?, o en la célula, y en cambio si se cierra este canal de potasio se genera depolarización porque tenemos mayor cantidad de cargas positivas en el interior. Entonces, a modo de resumen un poco para que entendamos cómo se comportan estos receptores ionotrópicos y metabotrópicos, si nosotros tenemos un potencial postsináptico, ¿ya?, sabemos que este potencial postsináptico puede ser de tipo depolarizante, o sea, potencial postsináptico excitatorio, puede ser de tipo hiperpolarizante. Si es depolarizante, ¿ya?, puede ser rápido o lento. Entonces, ¿cuál será el rápido? ¿Ya? El rápido son la apertura de un canal iónico. Va a generar, ¿no es cierto?, entrada de iones. El lento, ya sabemos nosotros que la sinapsis lenta va por receptores metabotrópicos. Entonces, rápido, receptor ionotrópico, ¿no es cierto? Y en este caso, como es depolarizante, aumenta la permeabilidad de sodio o calcio. En cambio, el lento, como ya les dije, es metabotrópico, ¿no es cierto? Y normalmente, si va a generar una depolarización, va a cerrar, ¿no es cierto?, canales de potasio. O sea, disminuir la permeabilidad. Siempre tengan en mente que lo que nos interesa para que sea depolarizante es que tengamos más cargas positivas al interior. O sea, o entra más sodio o más calcio, o sale menos potasio. Si miramos los hiperpolarizantes, ¿ya?, tenemos también rápidos o lentos. Ya sabemos que los rápidos van a ser ionotrópicos y los lentos metabotrópicos, ¿sí? Eso ya lo tenemos bastante claro. En este caso, si es hiperpolarizante, yo les preguntaría, ¿qué ion sabemos nosotros que es hiperpolarizante? Entonces, una carga negativa, cloro. Y en el caso, ¿no es cierto?, de la hiperpolarización lenta por receptor metabotrópico, es aumentar la permeabilidad de potasio, o sea, sacar más potasio de la célula. Básicamente, entonces, tenemos que estamos aumentando las cargas negativas, ya sea por ingreso de más cargas negativas o por salida de cargas positivas. Con este resumen, con este esquema, ¿ya?, yo creo que si se lo pueden aprender de buena manera, lo revisan bien, ¿ya?, para que entiendan cuándo vamos a tener entonces una respuesta de tipo excitatoria, ¿ya?, depolarizante, o cuándo vamos a tener una respuesta de tipo inhibitoria, hiperpolarizante.
para que finalicemos un poco esta clase, ¿ya? Vamos a ver este principio de cómo vamos a tener una respuesta excitatoria o no, porque ya vimos que tenemos una gran confluencia, ¿no es cierto?, de señales sobre una neurona. Están llegando muchas sinapsis sobre una neurona. Y hay ciertos principios que nos van a ayudar a entender si la respuesta va a ser excitatoria o inhibitoria, ¿ya? Porque va a ser la suma, va a ser la posición, van a ser hartas cosas. Y esto que pareciera que está mal escrito, efectivamente no está mal escrito, se llama así, la sumación algebraica del potencial, de los potenciales hiposinápticos. Lo que nosotros vamos a ver acá es que, por ejemplo, como ya les decía, una neurona recibe entre cientos y miles de aferencias presinápticas, ¿ya? Si se va a generar un potencial de acción o no, ¿no es cierto? Va a depender de cuántos estén llegando, ¿ya? Una suma algebraica, o cuándo estén llegando, vamos a tener un fenómeno temporal, y también dónde están llegando. Y ahí tenemos un fenómeno espacial. Entonces, si nosotros vamos a revisar primero la sumación algebraica, si llegan 3 estímulos excitatorios, como está mostrado en el esquema, tenemos un potencial de acción. Si llegan 2 estímulos excitatorios y uno inhibitorio, ¿ya? No se genera potencial de acción. Entonces ustedes me podrían decir, profe, pero ¿por qué? 2 y 1 debería ser un potencial de acción. Claro, pero, ¿no es cierto?, eso baja la intensidad de la activación. Por ende, eh, no es capaz de generarse el potencial de acción. Si miramos acá, ya tenemos unos esquemas animados que les van a lo mejor permitir entender esto mejor. La sumación temporal, nosotros vamos a estimular una neurona cada 20 milisegundos. Y veamos qué pasa. Cada, ¿no es cierto?, 20 milisegundos tenemos un potencial de acción o no tenemos un potencial de acción. Si ustedes se acuerdan de lo que vimos antes, ¿no es cierto?, estos son potenciales de tipo electrotónicos. O sea, no hemos generado un potencial de acción. En cambio, si yo estimulo a esta neurona en menos tiempo, ¿ya? Vamos a tener ahora a 5 milisegundos le doy un estímulo y generamos un precioso potencial de acción. Este fenómeno se llama sumación temporal. Entonces vimos el primero, que es la sumación algebraica. Si llegan más de un tipo, no sé tú que de otro, vamos a tener una respuesta. Si llegan más excitatorios que inhibitorios, no sé tú, en un gran número, vamos a tener una respuesta. Este siguiente fenómeno es la sumación temporal. O sea, si llega un estímulo y después de un rato llega otro, y después de un rato llega otro, lo más probable es que no se genere un potencial de acción. En cambio, si llegan estímulos seguidos, ¿ya? Como estamos viendo acá en el esquema, cada 5 milisegundos efectivamente generamos un potencial de acción. ¿No es cierto? Lo otro es, vamos a revisar que muchas neuronas van a estar interactuando al mismo tiempo, pero van a estar en distintas zonas de la neurona. Vamos a tener sinapsis en distintas zonas. Entonces, para eso vamos a ocupar este sistema, ¿ya?, de estimulador eléctrico que se ve en este esquema para ver el efecto de la sumación espacial. Si nosotros tenemos A y B, ¿ya?, y tenemos primero el estimulador eléctrico puesto acá, vamos a ver qué pasa. Si yo estimulo solamente la neurona A, ¿esperarían ustedes un potencial de acción? Vamos a estimular. No tenemos potencial de acción. Ahora, si yo estimulo solamente la neurona B, ¿tendríamos potencial de acción? Tampoco tenemos potencial de acción. ¿Qué necesitamos hacer entonces para obtener un potencial de acción? Estimulemos ambas neuronas simultáneamente. Y con eso tenemos un potencial de acción. Sumación espacial. Dos neuronas, ¿ya?, que estén relativamente cerca en el espacio, que estén haciendo una sinapsis con, ¿no es cierto?, cercana sobre la misma neurona postsináptica, son capaces, si estimulan, ¿no es cierto?, simultáneamente, generar un potencial de acción. Si ustedes se acuerdan, ¿ya?, esto pasa porque los iones difunden. Entonces, cuando yo hago ingresar por un estímulo sodio, ese sodio que va a ingresar, ¿no es cierto?, al interior de la membrana, tiene una zona de difusión muy pequeña.
Entonces, si el siguiente estímulo está a mucha distancia de ahí, no se va a generar la suma de estos dos ingresos de sodio. Entonces, tienen que ser a una distancia, ¿no es cierto?, acotada para que se pueda generar efectivamente la suma del sodio dentro de la neurona y así generar, ¿no es cierto?, un potencial de acción. ¿Ya? Entonces, con esos fenómenos, nosotros quedamos aclarados un poco de que necesitamos, ¿no es cierto?, que estas sinapsis sean seguidas, que sean, ¿no es cierto?, más de un tipo que de otro para tener una respuesta, y además que sean espacialmente cercanas. Con eso, ¿no es cierto?, podemos asegurarnos de que se genere un potencial de acción. Y para finalizar, ¿no es cierto?, les pido que recuerden de esta clase que, ¿no es cierto?, tenemos neurotransmisores que se liberan, principalmente, ¿no es cierto?, van a estar saliendo estos neurotransmisores al espacio sináptico y van a reaccionar con o van a interactuar con sus receptores postsinápticos. La respuesta va a depender del tipo de receptor, ¿ya? El receptor es el que nos va a decir a nosotros si la respuesta va a ser excitatoria o inhibitoria. Y también, muy relevante que recuerden, que la salida del neurotransmisor depende de la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. O sea, cuando viene un potencial de acción, que se genera, ¿no es cierto?, un cambio en la polaridad de la membrana, se abren estos canales de calcio y este calcio que ingresa es el responsable de que se fusionen las vesículas y se libere el neurotransmisor. Y eso, ¿no es cierto?, genera una respuesta en la neurona postsináptica. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta lo podemos revisar en la siguiente clase sincrónica que tengamos. Eso es todo.